Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos puedan estar viendo y escuchando por esta transmisión especial que hemos estado realizando desde hace varias semanas, y nos referimos a el curso de discipulado, la vida abundante en Jesús. Hemos cubierto un sinnúmero de material que tiene que ver con muchas de las disciplinas y las enseñanzas bíblicas que necesita un nuevo creyente una vez acepta a Jesucristo como su Salvador personal. En el día de hoy me propongo cubrir las últimas 3 clases de este curso de discipulado, y la primera de ellas es la que conocemos como el cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 12, versos del 5 al 6 nos dice así: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, continúa diciendo estos versos. Pero el punto que queremos hacer énfasis aquí es que cuando nosotros le damos nuestra vida al Señor, vamos entonces a pertenecer a la iglesia, y la iglesia es un cuerpo, y este cuerpo, para poder ejercer de una manera correcta, de una manera eficiente, Pablo utiliza el ejemplo de un cuerpo. El cuerpo tiene muchas partes, tiene sus ojos, tiene sus orejas, tiene su nariz, tiene su boca, tiene sus manos, tiene sus pies, y cada parte de ese cuerpo necesita ejercer una función para que nuestro cuerpo pueda funcionar de una manera adecuada. De la misma manera, tomando ese ejemplo y esa comparación, los muchos dones que tiene la iglesia, los muchos miembros que tiene esa iglesia, necesitan ejercer una parte eficiente, necesitan eh, poner en función aquello para la cual Dios los ha llamado, de manera que la iglesia tenga una labor eficiente. La iglesia también tiene muchos dones, y esos dones tienen que ponerse en función para el beneficio de la iglesia. Dice la escritura que son para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que lleguen a una madurez espiritual y a su vez puedan entonces estas personas ejercer también sus dones para beneficio de otros. De manera que es una cadena donde, al ser miembros de ese cuerpo de Jesucristo, nosotros cada uno vamos ejerciendo los dones y las funciones que el Señor nos ha encomendado, y así podemos entonces contribuir al crecimiento de la iglesia. Y la pregunta que nos podemos hacer, o te puedes hacer ahora mismo, es que tú no sabes cuál es tu don y si tienes o no tienes un don. Y la contestación es la siguiente: cada uno debe ejercer su don en la iglesia, porque cada uno, por lo menos, el Espíritu Santo le ha dado un don. Fíjate lo que dice ahí en Primera de Corintios 12:7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De manera que por lo menos tú tienes un don, y ese don tú debes de ejercerlo en la iglesia para el crecimiento de los demás creyentes. Y en Primera de Corintios 12:11 continúa diciendo Pablo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea que el Espíritu Santo va a repartir dones a la iglesia, y no hemos mencionado todos los dones porque es una lista de unos 20 dones aproximados, o tal vez muchos más, que para poder analizarlos y tomarlos en consideración de una manera correcta, tenemos que tomar en cuenta 3 libros donde se encuentran los dones espirituales. Entiéndase Efesios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 también.
Allí, si tú examinas esta lista, vas a encontrar la mayoría de los dones, o si no, todos los dones que Dios ha dado a su iglesia. Y dentro de esta lista hay un don para ti. Y por eso es que cada uno debe ejercer su don en la iglesia, porque el Espíritu Santo le ha dado a cada uno de nosotros un don para que sea de beneficio a la construcción en la madurez de la iglesia. Así que el punto el cual queremos hacer énfasis aquí en esta clase del cuerpo de Cristo es que una vez tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, vienes a ser parte del cuerpo de Jesucristo, un cuerpo espiritual en el cual a cada uno le es dado un don y ese don debe ser ejercido en la iglesia para que la iglesia pueda tener la madurez necesaria para a su vez ser efectiva en la comunidad en la que se está desarrollando a través de ministros maduros y competentes que puedan ser servidores en esa comunidad y en todo el mundo al cual Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. El próximo tópico del cual te quiero hablar es el que está titulado en el libro La vida abundante en Jesús de la siguiente manera: miembros de la iglesia local. Cada uno de nosotros, una vez nos le damos nuestro corazón a Jesucristo, debemos de hacernos miembros de una iglesia local, porque es allí donde vamos a tener ese crecimiento que hablábamos anteriormente a través de los dones espirituales. Y es allí donde se va a desarrollar y se va a llevar a cabo el crecimiento tuyo para que tú puedas permanecer fiel al Señor, ser un creyente fuerte, maduro, estable, que a su vez pueda ser eficiente en el servicio de esa iglesia local y cumplir con el llamado que Dios pueda tener para tu vida. Así que cada uno de nosotros, una vez aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, debemos de hacernos miembros de una iglesia local. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y los miembros de la familia de Dios tienen iglesias locales a través de todas las partes del mundo. Y cada iglesia pues tiene un diferente formato para aceptar a sus nuevos miembros. Por ejemplo, te puedo hablar de la iglesia en la cual soy miembro, que allí los nuevos creyentes, luego de ser luego de ser bautizados, pasan a ser miembros en plena comunión de la iglesia local, y a ser miembros en plena en la iglesia local, pues entonces ya pueden ejercer unas funciones dentro de la misma y desarrollar los ministerios que Dios ha llamado a desarrollar a cada uno de nosotros. En las iglesias locales, y esto es bien importante, nos reunimos para adorar y aprender de la Biblia. La razón de ser de la iglesia local es, número uno, para adorar a Dios. Número dos, para ser edificados a través de la enseñanza de la Biblia. Y número tres, que no está incluido aquí, que es sumamente importante también, es poder ser entes evangelizadores, poder evangelizar a otros, comunicar a otros las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera en que el Señor llevó a otros a compartir con nosotros la palabra del Señor. Nosotros tenemos ahora que hacer lo mismo en cumplimiento del mandato que el Señor dejó allí en Mateo 28, 19 en adelante, y en tantos otros pasajes claves de la Biblia, de ir y hacer discípulos a todas las naciones del mundo. Así que de eso es que se trata cuando nosotros nos hacemos miembros de una iglesia local. Número uno, reunirnos para adorar a Dios. Número dos, reunirnos para ser edificados a través de la palabra de Dios
que se nos enseñe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a hablar a nosotros acerca de Dios mismo, de cómo es, de lo que Él desea para nosotros, de cuál es su voluntad, de cómo debemos de vivir separados para Él, para agradarle y para estar permanentemente con Él una vez nosotros partamos de este mundo. Pero, como hemos mencionado, eso no queda ahí, sino que también es allí donde somos preparados para llevar el mensaje del Evangelio también a otros. Así que esto es muy importante que lo tengamos en consideración cuando hablamos acerca de la función de una iglesia local. Y la Biblia nos motiva y nos llama a hacerlo, a congregarnos. Por eso en Hebreos capítulo 10, verso 25, dice así: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Allí Hebreos nos está instando, nos está motivando, nos está recordando, nos está ordenando que no dejemos de congregarnos, porque es en la iglesia local donde nosotros somos edificados y donde podemos llevar a cabo la función de los tres elementos que te he mencionado, de adorar a Dios, de ser edificados a través de la palabra y ser preparados para evangelizar a otros. El salmista también nos habla de eso y nos dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Es una alegría llegar a la casa del Señor y como cuerpo adorar a Dios, porque colectivamente hay algo muy maravilloso cuando nos reunimos y empezamos a adorar a Dios y alabar al Señor, y el Señor se va a mover dentro de su pueblo para bendecir nuestra vida y para edificarnos de una manera. Ahora, también como miembros de una iglesia local tenemos unas responsabilidades y yo les voy a mencionar algunas. Número uno, debemos de asistir y participar en las reuniones de la iglesia. Debemos de asistir a los servicios que celebra la iglesia. Debemos de asistir a la escuela bíblica o el estudio bíblico. Debemos de asistir a las reuniones de grupos. Hay iglesias que tienen reuniones de los diferentes grupos y se reúnen en diferentes fechas, días de la semana o tal vez algunas veces al mes. Y es importante que nosotros apoyemos y participemos en las reuniones de la iglesia. ¿Qué más debemos hacer y cuál es otra de nuestras responsabilidades? Pues debemos de orar por nuestra iglesia local y por cada uno de nuestros hermanos. Dentro de la iglesia local hay un sinnúmero de necesidades, hay un sinnúmero de situaciones que necesitan nuestra oración. Hay que orar por el liderazgo de la iglesia, hay que orar por los maestros de la iglesia, hay que orar por el cuerpo de adoración de la iglesia, hay que orar por las situaciones comunitarias que pueda tener una iglesia local en particular o situaciones difíciles, y es nuestra responsabilidad. Por eso Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 nos dice: orad sin cesar. Y es nuestra responsabilidad orar por nuestra iglesia local y por los hermanos. También otra de las responsabilidades es contribuir con el apoyo físico y material. Dentro de esto podemos mencionar los diezmos, las ofrendas y también nuestro tiempo. No solamente debemos de honrar a Dios con nuestros bienes materiales, sino que también debemos de sacar nuestro tiempo para contribuir con nuestra iglesia local, dependiendo de la necesidad que pueda tener esa iglesia como tal. Y el último tópico que quiero cubrir dentro de estas tres tópicos que te mencioné que necesitaba cubrir para dar por terminada estas clases de discipulado es el que se llama guiados por Dios. Y cuando hablamos en este tópico, lo que queremos hablar es lo siguiente: para darte ánimo y para apoyar tu fe en estas clases de discipulado. Y es que todos los días nosotros nos enfrentamos con decisiones que tenemos que tomar. Y son decisiones difíciles, muchas de ellas, desde situaciones que tienen que ver con nuestra salud, situaciones que tienen que ver con nuestra familia,
situaciones que tienen que ver con la iglesia local, situaciones ministeriales. Todos los días nos enfrentamos con decisiones. La vida se trata de un conglomerado de decisiones que tomamos día a día. Y estas decisiones que nosotros necesitamos tomar, tenemos que entender que en cada una de ellas, en cada decisión que tomamos, Dios quiere que estemos seguros de que Él nos guiará por el camino correcto. ¿Cuál es el camino que yo voy a tomar? Yo no lo sé, pero yo debo de tener la seguridad de que Dios nos va a guiar por ese camino, por el camino correcto. La Biblia dice que Dios, hablando Jesús, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay momentos que atravesamos situaciones tan y tan difíciles que pensamos que Dios no está, pero Dios está, aunque no lo sintamos, aunque no lo creamos o aunque pensemos que la situación es muy difícil. Dios está en cada decisión que tomamos y Él nos va a guiar por el camino correcto. Pero Dios va a utilizar diferentes maneras para así hacerlo. Y de eso es que te quiero hablar ahora. Dios nos va a guiar de diferentes formas. Número uno, nos guía por la Biblia. La Biblia es nuestra brújula. La Biblia es la que va a dirigir nuestra vida. Y la Biblia va a hablar de cada tema en particular y nos va a mostrar qué decisión debemos de tomar. Pero también por el consejo de otros creyentes. Hay creyentes maduros que están llenos del Espíritu de Dios, que Dios le ha dado esa gracia y ese don de poder aconsejar a otros, de poder ayudar a guiar a otros. Y también Dios nos va a aconsejar a través de ellos para ayudarnos a tomar una decisión correcta. No es que ellos van a tomar la decisión por nosotros, sino que ellos nos van a sugerir o aconsejar. Pero al fin y al cabo, esa decisión es nuestra. Pero la sabiduría que Dios ha puesto en estas personas, pues nos puede dar unos indicadores y nos puede dar unas pistas para nosotros seguir y poder tomar esas decisiones. Y por último, también Dios nos puede guiar al sentir la paz de Dios. Hay veces que necesitamos tomar decisiones y cuando las tomamos sentimos la paz de Dios y podemos entonces entender que Dios nos está abriendo un camino, un surco, una brecha para caminar por ahí y podemos entonces tomar la decisión correcta porque sentimos la paz de Dios. De manera que Dios nos va a guiar de diferentes formas. Número uno, por la Biblia. Número dos, por consejo de otros creyentes. Y número tres, al sentir la paz de Dios. Y de eso es que se trata la paz de Dios. Y de eso es que se trata, valga la redundancia, este curso de discipulado. Diferentes enseñanzas, disciplinas, doctrinas, ordenanzas que nosotros debemos de llevar a cabo cuando recibimos, o más bien después que recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, para ayudarnos a crecer y para ayudarnos a cimentarnos en una iglesia local de manera que podamos crecer y a su vez poder ser creyentes, ministros competentes de la fe para poder llevar la palabra del Señor a otros y asimismo discipular a aquellos que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador personal. Y hasta aquí entonces nos ha traído este curso de discipulado, la vida abundante en Jesús. Ha sido para mí un privilegio llevarte a través de todas estas diferentes clases, esperando que hayan sido de bendición para tu vida, de edificación, que tú puedas convertirte, como decía, un creyente maduro, sirviéndole al Señor. Y aquel día que se acerca podamos estar juntos en el cielo, adorando para siempre a nuestro Señor Jesucristo. Para mí ha sido un privilegio. Que la paz de Dios sea contigo y será hasta una próxima ocasión. Te ha hablado tu hermano y amigo Mickey Rivera.